Una vez que tenemos el filtrado y el listado, vamos a implementar los links para poderlo editar cada una de estas entradas, cada una de estas reservas, puesto que al usuario le da un poco igual que tenga un numerito aquí, sino que pueda utilizar un botón, un enlace típico para poder editar la reserva realizada. Para ello, lo primero que vamos a realizar es implementar o incorporar iconos o el link a una librería de iconos muy interesante, se llama Font Awesome, que mediante la incorporación de este link a nuestro base, vamos al base, fijaos que en la parte de CSS hemos incorporado el link al CDN a la referencia de la biblioteca de estos iconos y podremos utilizar, por ejemplo, vamos a hacer la incorporación de uno de los iconos, el de edición. Si buscamos dentro de esta librería, en la parte gratuita, buscando por la palabra edit, pues por ejemplo, imaginemos que queremos utilizar este icono, simplemente incorporando este código HTML podremos incorporar el icono. Vamos a comprobarlo y así lo tendremos preparado para el primer paso del update. Vamos a reservas y vamos a eliminar, en principio no lo vamos a eliminar porque después lo reutilizaremos, vamos a incorporar ese enlace HTML a nuestro código, editar, a nuestro código para poder después incorporarle ese A que nos llevará a la reserva en concreto y por lo tanto a la edición de esa reserva. Fijaos cómo va a quedar. Si actualizamos, ya tenemos cambiado el campo y fijaos que ya tenemos incorporado el icono. Simplemente hace falta linkar este icono a un update de dicha reserva. Va a ser muy sencillo, puesto que simplemente vamos a tener que añadir una etiqueta a este campo. Muy bien. Vamos a escribirla directamente con un href que aún no tenemos diseñado, pero que rápidamente vamos a diseñar una ruta dentro de nuestro gestor de reservas. Este href lo que va a pasarle es pues ese path. Fijaos que por ejemplo lo tenemos definido justamente en base, lo hemos estado haciendo hace bien poco, donde donde incorporaríamos la ruta de nueva. Si queremos realizar o cambiarle el nombre para que tenga un nombre más apropiado, lo podríamos realizar, pero en concreto lo que vamos es a reutilizar la que ya teníamos, nueva. Vamos a ver cómo se llamaba en concreto, nueva reserva. Nueva reserva, donde la reserva que aún no tenemos implementada va a ser ni más ni menos que el ID, que nosotros estamos filtrando o lo obtenemos desde la base de datos. Es decir, una vez que vamos a quitarle el doble mustache, puesto que ya estábamos dentro de... Muy bien. Fijaos que ahora ya sí tenemos un enlace a nueva reserva con el ID de la reserva que queremos actualizar. Cuidado, aún no tenemos implementado este paso por parámetros, por lo tanto deberemos modificar, siguiente paso, la ruta que teníamos como reserva para que podamos actualizar, no solo hacer nuevo, sino actualizar una reserva.
En la gestión de reservas, aquí tenemos la ruta en la que no estamos pasando por parámetro ningún parámetro. En este caso, vamos a incorporar esa reserva, vamos a cambiarle por un ID para que quede más acorde a lo que tenemos implementado en la entity, y aquí vamos a recibir un ID cuyo valor por defecto va a ser un nulo. Muy bien, de esta forma ya tenemos cambiada nuestra ruta para que pueda recibir este ID. Sin embargo, fijaos que por defecto siempre teníamos, o en el momento que diseñamos nuestra nueva reserva action, teníamos que la reserva se generaba como nueva. Por lo tanto, esto lo tenemos que cambiar de acuerdo a si este ID es nulo o no es nulo. Es decir, si existe un ID, no podemos hacer una reserva en nulo, pero si estamos trabajando sobre una reserva nueva, es decir, estamos trabajando sobre una reserva que no tiene ninguna ID, sí que generaríamos una nueva reserva. Para que no os dé ningún error por ahora, vamos a incorporar esta línea en la parte de cuando hay un ID, pero vamos a comprobar que la parte de reservas, nueva reserva, en la que le estábamos pasando como hacíamos hasta la fecha, simplemente el de nueva, veis que sí que nos sigue apareciendo y sigue manteniéndose el apartado del formulario con una reserva totalmente en blanco. ¿Qué vamos a querer? Vamos a querer que todos estos campos se rellenen cuando yo desde el listado, aquí, desde el listado, vaya al ID igual a 3. Ahora mismo, como tenemos ese if implementado como nueva reserva, no estamos haciendo absolutamente nada. Aprovechamos que tenemos que el anterior trabajo que habíamos realizado había sido el de un filtrado por un determinado campo, y fijaos que lo que vamos a realizar ahora es un filtrado por el ID, que es el paso de parámetro que le estamos introduciendo cuando nosotros queremos editar una determinada reserva. Podemos utilizar tanto el find como find one by ID, pasándole el ID, pero este es el más común cuando nosotros estamos trabajando sobre el ID, puesto que en nuestro entity directamente hemos definido el ID como eso mismo, ID. Muy bien, pues entonces vamos a, ni más ni menos que utilizar estas dos líneas que vamos a copiar de reservas action para definir esa búsqueda. En el caso que tengamos un ID, fijaos que lo que vamos a utilizar es este find, pero en nuestro caso, en vez de pasarle el user, vamos a pasarle el ID que nosotros hemos pasado por parámetro. Reserva ya no va a ser una nueva reserva, sino que reserva va a ser un objeto almacenado en la base de datos. Con este pequeñísimo código vamos a ver cuál es la transformación que se produce en nuestra aplicación. Vamos a el listado de reservas y vayamos a la reserva primera, cuya fecha es del 11 de septiembre y que tiene como observaciones prueba y número comensales 5, para comprobar que realmente se está actuando o se están colocando exactamente los mismos campos que tenemos en la base de datos. Como podéis observar, los campos son exactamente los mismos y por lo tanto ya tendríamos ese primer paso para poder realizar la actualización de nuestra reserva una vez incorporada en la base de datos. Fijaos que si nosotros colocamos 10, ¿vale? Si nosotros le damos al siguiente enlace, nos mostraría el otro campo. ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos, por ejemplo, a dos comensales
o 12 comensales esta reserva. Fijaos que estaríamos en la reserva con ID número 4 y fijaos que automáticamente, sin haber hecho ningún cambio en nuestro action, ya directamente está cambiando estos parámetros. ¿Por qué? Vamos a nuestro código y vamos a entenderlo. Bueno, la diferencia entre recibir un ID o no es que esta reserva va a basarse en unos campos que ya están almacenados en la base de datos o no. Cuando nosotros recibimos los datos, el post de nuestro gestor de base de datos, de nuestro formulario, perdón, directamente es el campo ID ya viene incorporado, puesto que es uno de los campos que se está pintando automáticamente. Por lo tanto, esta reserva que viene recogida cuando nosotros hacemos este create form de reserva, ¿vale? Y cuando hemos hecho un submit, esta reserva ya tiene los datos, tiene el ID, perdón, que nosotros hemos pintado cuando nosotros hemos recibido este ID. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este persist y flush, como reserva tiene ID, no va a generar una nueva entrada en la base de datos, sino que va a hacer una actualización. Y por ese motivo no hemos tenido que tocar ninguna parte del código que ya teníamos implementada en nueva reserva action. Como decía al principio, el nombre del action puede llevar a equívoco y que si tenemos una planificación, ahora que sabemos cómo se realiza la actualización y se reaprovecha el código de la edición, de la inserción, perdón, de un nuevo elemento, podríamos desde el principio haber elegido un nombre más correcto tanto para la inserción como la actualización, como podría haber sido el de reserva o el de reserva gestión o algún nombre que fuese más generalista. Pero nosotros lo vamos a dejar de esta forma, puesto que funciona correctamente y desde el punto de vista de enseñanza o de comprensión de los pasos a realizar para una actualización o inserción, quedan totalmente comprendidos, puesto que el único cambio que hemos tenido que realizar es la primera parte de generación de ese objeto, bien porque esté en la base de datos o bien porque se genere nuevo.